Ahora sí. Bien, ahora estamos grabando. ¿Sí? Entonces estábamos repasando lo que era la respuesta farmacodinámica. Perdón, que vinculaba, que básicamente es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Desde que se une a un determinado receptor, ¿sí? Y esa unión, esa activación del receptor o inactivación, provoca un efecto bioquímico fisiológico, provoca un cambio en el organismo y ese cambio provoca una determinada respuesta clínica. Bien, esas concentraciones de fármaco, vimos que lo que importaba, lo que definía la velocidad de este proceso de unión de fármaco-receptor, eran las concentraciones. ¿Sí? Pusimos ese ejemplo. Si quieren después vayan al video pasado, el ejemplo de estamos en un cuarto y tenemos pelotitas picando aleatoriamente por el cuarto que golpean aleatoriamente, ¿sí? Un cuadro que está en la pared, ese cuadro sería el receptor. Entonces, la probabilidad de que haya más uniones fármaco-receptor está aumentada por la concentración de fármaco, o sea, por la cantidad de pelotitas, en el ejemplo que habíamos puesto, sobre el volumen del cuarto, ¿sí? Sobre el tamaño del cuarto. Y repasamos un poco también el concepto de concentración, que no es lo mismo que, obviamente, el concepto de dosis. La dosis es una masa de fármaco. En dosis hablamos de 100 miligramos, por ejemplo. Cuando hablamos de concentración, hablamos de una masa, pero disuelta en un determinado volumen de fluido, ¿sí? Entonces hablamos de unidades como, por ejemplo, miligramos litro, molaridad, etc. En general vamos a hablar de miligramos litro, pero tampoco vamos a ver muchísimos ejemplos. Entonces, la concentración de fármaco que más se correlaciona con el efecto de alguna manera es la concentración de fármaco en biofase. ¿Qué era la biofase? El sitio donde están expresados, donde se encuentran los receptores. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no medimos ahí las concentraciones, sino que normalmente observamos concentraciones de fármaco en plasma sanguíneo, ¿sí? O en sangre. El plasma era el agua de la sangre. El equilibrio que hay de concentraciones de fármaco desde el plasma a la biofase, o sea, cómo el fármaco desde la sangre se distribuye a la biofase. Por ejemplo, la biofase puede ser el sistema nervioso central para un principio activo anticonvulsivante. Entonces, el principio activo tiene que llegar desde la sangre hacia el sistema nervioso central, tiene que distribuirse hacia ese lugar para provocar un efecto. Si el principio activo se queda en la sangre y muy poca masa de fármaco, o sea, llega acá generando muy bajas concentraciones, entonces la actividad va a ser nula, va a tender a ser nula. ¿Ok? La concentración que más importa es la concentración en biofase. ¿Bien? Completamos este cuadro describiendo lo que es un poco por arriba la farmacocinética, que es lo que el organismo le hace al fármaco, y es la relación entre la dosis, ¿sí? Yo administro una dosis y genero una exposición del organismo, una exposición al fármaco. ¿Sí? Esa exposición normalmente la medimos con concentraciones, o sea, observando las concentraciones a lo largo del tiempo. Y esas concentraciones que comúnmente medimos son las concentraciones en plasma, en sangre, porque es un sitio mucho más accesible. Imagínense que medir la concentración de principio activo en el sistema nervioso central sería demasiado invasivo. Habría que sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Sería demasiado invasivo para monitorear a ver si un tratamiento está provocando concentraciones eficaces y seguras. ¿Sí? O sea, si está provocando las concentraciones que tiene que provocar para lograr un efecto determinado y para evitar toxicidad. Entonces lo que hacemos normalmente es medir concentraciones en sangre, ¿sí? En el plasma. ¿Sí? Y lo que estudiamos en farmacocinética es cómo el fármaco se distribuye en el cuerpo y cómo se elimina para tratar de conocer estas cantidades, estas flechas, ¿sí? Las flechas de ida y de regreso y las flechas de eliminación, para tratar de relacionar la concentración en el plasma
con las concentraciones en otros sitios. Y también lo que vamos a tratar de relacionar es la concentración, o sea, unir los conocimientos farmacodinámicos para esas concentraciones que medimos, poder interpretarlas y saber si pueden estar provocando el efecto de interés y además evitar provocar toxicidad. Entonces, ¿por qué hablamos mucho de farmacocinética si los objetivos terapéuticos tienen carácter farmacodinámico? Porque todo el monitoreo de un tratamiento, cuando ustedes siguen un tratamiento, imagínense que estamos, por ejemplo, en la clase pasada terminamos viendo algún ejemplo como era fenitoína, ¿sí? Un anticonvulsivante. Entonces la fenitoína es un principio activo que se administra para tratar crisis convulsivas, o sea que la eficacia, lo que queremos observar es la ausencia de crisis convulsivas, pero también tiene un estrecho margen terapéutico, o sea que concentraciones un poco elevadas pueden provocar efectos adversos, como por ejemplo dificultad en la marcha, mareos, incluso podemos llegar a provocar convulsiones si la concentración de fenitoína es muy alta. Entonces ahí tenemos esas dos variables, o sea, medimos cómo podemos, tenemos un paciente recibiendo fenitoína, cómo podemos saber si ese paciente está recibiendo la dosis que necesita, ¿sí? Podemos saberlo midiendo concentraciones o podemos saberlo midiendo efectos, ¿sí? O sea, si el paciente presenta una crisis convulsiva, obviamente no está recibiendo la dosis que necesita, ¿sí? O no está recibiendo el tratamiento que necesita. El problema de medir efectos, o sea, tendríamos que medir, por un lado, la ausencia de crisis, pero también tendríamos que medir si el paciente no tiene algún síntoma de mareo, por ejemplo, ¿sí? O si tiene problemas de marcha, o si presenta otro tipo de efecto adverso. Entonces, si tuviéramos que medir efectos, tendríamos que, para monitorear un tratamiento, habría que medir muchísimas variables, ¿sí? Y sería bastante más complicado. Si yo conozco la relación entre concentración y efecto, ¿sí? Puedo medir únicamente la concentración y a partir de esa medida de concentración tener una idea de si esas concentraciones, o sea, interpretar esas concentraciones para decir, bueno, con estas concentraciones tengo eficacia y seguridad. Y obviamente esa idea la tengo de de toda la investigación previa, lo que se conoce para este principio activo, para cualquiera, ¿sí? Por eso hacemos mucho énfasis y determinamos en la rutina del seguimiento de tratamientos en farmacocinética, porque al evaluar las concentraciones nosotros tenemos que medir una concentración y esa concentración la interpretamos. Decimos, bueno, esta concentración es eficaz, es segura, o no. ¿Sí? Y eso es un poco lo que les mostraba. Voy a ir un poco para atrás en esta diapositiva. El paciente recibe el tratamiento, muestra un determinado perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Lo que hablamos de que la dosis es un evento discreto, la dosis se recibe a tiempo cero, pero las concentraciones van a ir variando, porque el principio activo va a ingresar al cuerpo, se va a distribuir y luego se va a eliminar. Entonces las concentraciones van a ir variando a lo largo del tiempo y por lo tanto también va a ir variando el efecto que tiene una determinada relación con la concentración. Nosotros si conocemos un margen terapéutico, o sea, una ventana de concentraciones dentro de la cual si debemos ubicar las concentraciones de sangre para aumentar la probabilidad de que el paciente presente el efecto que estamos buscando y no tenga efectos adversos, entonces lo que vamos a tratar de corregir las dosis, ¿sí? De administrarle la dosis al paciente para que el paciente tenga concentraciones dentro de esta ventana que llamamos ventana terapéutica. Esa es un poco la explicación de por qué monitoreamos bastante más la respuesta farmacocinética sin olvidarnos nunca de lo que es la farmacodinamia, porque ese es el objetivo terapéutico, ¿sí? O sea, si el paciente presenta concentraciones cercanas a la ventana, pero igual, por ejemplo, tiene crisis convulsivas, la respuesta clínica nos está diciendo que el paciente necesita una dosis mayor, por ejemplo, ¿sí? Bien.
Hasta ahí, si hay alguna pregunta ahora, porque vamos a avanzar en lo que es un poco la farmacocinética. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla ahora. Bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, hablamos de concentraciones. Si hablamos de la respuesta farmacocinética, es un poco las concentraciones que se generan en el organismo después de administrar determinada dosis. Y esas concentraciones varían a lo largo del tiempo. ¿Cómo varía? ¿De qué depende la concentración plasmática de un principio activo? Acuérdense que cuando hablamos de plasma hablamos de sangre, ¿sí? Es el agua de la sangre. La concentración la puedo ver como un producto del balance entre dos velocidades, una velocidad de ingreso y otra velocidad de salida. O sea, dependiendo de la velocidad de ingreso del principio activo a la circulación sistémica y su salida de la circulación sistémica, yo voy a tener una determinada concentración. Imagínense, por ejemplo, que esta caja fuese un balde, ¿sí? La concentración plasmática fuese el nivel de agua, ¿sí? Entonces, si aumenta la velocidad de ingreso para una misma velocidad de salida, el nivel de agua va a ir aumentando, ¿sí? Si yo aumento la velocidad de salida, el nivel de agua va a ir bajando, ¿sí? Si no ingresa nada, obviamente no va a haber agua. O si deja de ingresar en algún momento, el agua de acá va a ir desapareciendo hasta llegar a cero, ¿sí? Entonces, un poco en esa simplificación de balances podemos entender de qué depende la concentración plasmática, ¿sí? El perfil de concentración plasmática. Entonces, vamos a concentrarnos primero en los procesos que regulan la salida, ¿sí? La salida de concentración, la velocidad de eliminación, la velocidad de salida de principio activo del organismo. Si yo esos procesos los puedo ver claramente si yo administro una determinada dosis de un fármaco cualquiera por vía intravenosa en forma bolo. Una administración bolo, lo que significa una administración de una dosis puntual en forma instantánea, a través de la sangre, ¿sí? Entonces, es una inyección concreta, toda la dosis ingresa muy rápido, por lo tanto puedo asumir que a tiempo cero, toda la dosis del principio activo, o sea, toda la dosis ya ingresó a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, luego de ese momento donde hice ingresar toda la dosis, lo que va a pasar es que si yo mido concentraciones, mido con la concentración del principio activo en la sangre a distintos tiempos después de administrada la dosis, lo que voy a ver es que las concentraciones van a ir bajando, ¿sí? Van a ir bajando a una determinada velocidad. O sea que acá estoy analizando los procesos de salida, ¿sí? Vieron que el ingreso acá es instantáneo. Entonces, el ingreso es instantáneo y ocurre a tiempo cero. Entonces, lo que ven en esta foto es el proceso de salida. ¿Cómo fue la salida del fármaco desde la sangre, desde la circulación sistémica? Que fue desde donde yo medí, desde donde la concentración que yo observé. Bien, estos procesos se denominan procesos de disposición, ¿ah? Y son dos procesos que hacen que la concentración del principio activo en sangre vaya disminuyendo hasta desaparecer. El primer proceso es la distribución. En realidad no hablamos de primero o segundo, los dos se dan en simultáneo, ¿tá? Pero el primero que vamos a ver es la distribución. La distribución es la transferencia de fármaco desde la circulación sistémica hacia fluidos y tejidos periféricos. O sea que cuando damos una inyección intravenosa en la circulación, en la sangre, ¿sí? Primero por sangre venosa, luego va a llegar a la sangre arterial, en un primer momento el fármaco va a estar principalmente circulando en la sangre, ¿sí? Pero a medida que vaya, o sea, la sangre va a llevar el fármaco, la circulación hacia órganos, o sea, hacia los distintos órganos, la masa de fármaco se va a ir distribuyendo, va a ir pasando, vean este recuadro abajo, va a ir pasando desde la
el espacio intravascular, o sea, de dentro de los vasos sanguíneos, al espacio extravascular. Va a ir difundiendo. Esta difusión, este pasaje del principio activo para afuera de los vasos, depende mucho del tamaño molecular del principio activo. Por ejemplo, proteínas, que tienen un tamaño grande, no son capaces de ser extravasadas, no se distribuyen hacia el espacio extravascular, sino que se quedan circulando en la sangre. ¿Sí? Pues son muy grandes para atravesar los pequeños poros o huecos que deja las paredes de los vasos cuando se capilarizan. O sea, cuando se van haciendo más chicas y van irrigando los distintos órganos. Pero principios activos de menor masa, de menor tamaño molecular, sí pueden pasar al espacio extravascular, ¿sí? Y dependiendo de sus características físico-químicas, de su afinidad por grasas, por ejemplo, o de solubilidad en agua, van a poder quedarse en el espacio extravascular o incluso ingresar a las células en el espacio extravascular, o sea, ingresar al espacio celular e incluso acumularse en dicha célula. ¿Sí? Lo que estamos mostrando acá es que la distribución puede tener distinta intensidad y obviamente va a ir variando a lo largo del tiempo y depende de las características del principio activo. ¿No? Algo que está bastante simplificado en esta imagen es lo siguiente. Vean que el color azul, que es lo que representa es la concentración de principio activo, que en el primer dibujo está básicamente en la sangre y luego se va transfiriendo al resto del cuerpo, porque hay un proceso de distribución que se va dando con el tiempo. Ese color es uniforme en todo el organismo, pero eso no es así. Un principio activo no se va a distribuir de manera uniforme en todo el organismo, sino que dependiendo de sus características físico-químicas, se puede acumular en distintas zonas. O sea, la concentración de fármaco que se va a generar en distintas zonas del organismo no es igual. ¿Sí? Puedo tener distintas concentraciones en el sistema nervioso central, una concentración en el tejido muscular, otra concentración en tejido adiposo, y así. ¿Sí? Entonces, los procesos de distribución marcan uno de los procesos de salida de principio activo desde la sangre hacia tejidos periféricos. ¿Bien? Esto es un poco, en la sangre, los principios activos circulan unidos también a proteínas plasmáticas. Esto es un esquema que es un poco más, da un poco más de detalle, pero lo importante es lo que les comenté anteriormente. Pero básicamente acá el fármaco son las pelotitas azules, circulan en la sangre también, en la sangre se unen a proteínas plasmáticas que actúan como vehículos, ¿sí? Vehiculizan el principio activo. Esas proteínas son grandes y no atraviesan el espacio extravascular, por lo tanto el fármaco que se une a esas proteínas tampoco atraviesa, se queda unido y se queda circulando, pero el fármaco libre sí puede atravesar, llegar al espacio extravascular y allí puede unirse a tejidos e ingresar a células que están en el espacio extravascular. Hay bastantes factores que afectan la distribución, ¿sí? Principalmente las características del principio activo en tamaño molecular, características como lipofilia, ¿sí? O sea, afinidad por grasas, solubilidad, incluso transporte activo, o sea, si hay distintos transportadores que pueden llevar ese principio activo a otros espacios. A ver, alguien hizo una pregunta en el chat. Cuando un fármaco tiene alta UPP hay que tener cuidado porque la fracción de fármaco libre puede generar algún efecto tóxico. No, un fármaco puede tener alta unión a proteínas plasmáticas, que significa que circula en sangre en un alto porcentaje unido a la proteína plasmática. O sea, tiene alta afinidad por las proteínas plasmáticas. ¿Ah? La fracción, el fármaco libre es la concentración que circula libre, sin unirse a las proteínas plasmáticas. Pero esa concentración puede ser tóxica, puede ser efectiva, o puede ser totalmente subterapéutica, dependiendo o sea, depende de la concentración que se genere, que depende de la dosis que estemos administrando y de las características del organismo. O sea, puede ser tóxica o puede no ser tóxica. ¿Sí?
Entonces, la distribución la medimos, el parámetro que mide la distribución se llama volumen de distribución. Y es un parámetro que en cuanto se hace más grande, su magnitud tiene unidades de litros. Cuanto mayor es, significa que más distribuido en el organismo está el principio activo. Por ejemplo, la sangre tiene un volumen aproximado de 5 litros, ¿sí? Para un individuo de peso promedio. Si un principio activo, por ejemplo una proteína, no puede salir del espacio intravascular, o sea, se queda circulando solo en la sangre, esperamos que tenga un volumen de distribución aproximado a 5 litros, o sea, el volumen de la sangre. O sea, toda la masa de fármaco va a estar contenida en la sangre, en el espacio intravascular. Ahora, si el principio activo puede salir al espacio extravascular y no entrar a la célula, sino que quedarse en ese espacio extravascular, el volumen va a ser mayor. El volumen va a ser aproximadamente 15 litros. Y ahí, o sea, lo que significa es que este principio activo, que tiene un volumen de distribución de 15 litros, tiene mayor capacidad para salir de la sangre hacia espacios periféricos. Cuando llegamos a un volumen de distribución de 70 litros o más, porque el volumen de distribución es un parámetro cinético, no es un, a pesar de que tiene unidades de litros, no es un parámetro físico. ¿Qué quiero decir? Que hay principios activos, por ejemplo, que tienen un volumen de distribución de 300 litros. ¿Sí? Sin embargo, todos sabemos que no hay 300 litros de agua en el cuerpo humano. ¿Sí? Lo que significa un volumen de distribución alto es que el principio activo se está distribuyendo mucho desde la sangre hacia tejidos periféricos e incluso se está acumulando en tejidos periféricos. Entonces hay principios activos, principalmente aquellos que tienen gran afinidad por tejido graso, que se acumulan en tejido periférico. ¿Sí? Entonces, luego de ahí van a ir regresando, en algún momento regresando a la sangre para ser eliminados. Pero la acumulación, el mayor volumen de distribución, lo que hace es enlentecer la salida del principio activo del organismo. ¿Sí? Así hay principios activos, por ejemplo, un ejemplo típico es el THC, el tetrahidrocannabidiol, es el principio activo de la marihuana, el cannabis. Es un principio activo muy lipofílico que se acumula bastante en tejido graso. Por lo tanto, uno, después de administrada una determinada dosis, es un principio activo que se acumula bastante en el tejido graso, por lo tanto permanece un tiempo prolongado en el organismo. Porque luego que se acumule, después lentamente va a ir regresando a la sangre y siendo eliminado. Voy a revisar el chat porque tengo algunas preguntas. Bien, el otro proceso que regula la salida, la velocidad de salida, que es lo que estamos viendo ahora, es la eliminación. La eliminación es la remoción irreversible de fármaco del organismo. O sea, la distribución, el fármaco se va de la sangre, ¿sí?, a tejidos periféricos, pero puede regresar. El fármaco no desaparece del organismo, sino que desaparece de la sangre. La eliminación son los procesos que llevan a que el fármaco desaparezca como tal, desaparezca del organismo, ¿ah? Y desaparezca irreversiblemente. ¿Bien? ¿Qué procesos de eliminación hay? Los podemos separar en metabolización y excreción. ¿Sí? El metabolismo implica biotransformación, implica transformación de la molécula de fármaco. O sea, un principio activo que es metabolizado tiene que ser modificado en su estructura química, en su molécula. Entonces, los órganos metabolizadores por excelencia es principalmente el hígado, donde está la mayor capacidad enzimática, enzimas que catalizan la transformación de moléculas que circulan en la sangre y que llegan al hígado, pero también hay metabolismo, por ejemplo, intestinal, ¿sí? Hay metabolismo, y
hay metabolismo de menor contribución en otros sitios del organismo. Entonces el metabolismo implica una modificación a la estructura de la molécula. Como muchas veces la unión, el efecto, obviamente, depende de una afinidad de la molécula por un receptor, y esa unión va a ser específica, al modificar la molécula, al modificar su estructura química, muchas veces se pierde el efecto, pasa a ser otra molécula, que llamamos metabolito, ¿sí? Y esa molécula puede igual ser activa, puede tener el mismo efecto que la molécula que administramos, puede tener un efecto aún más intenso o puede no tener ningún efecto. Pero lo que sí vamos a definir es que la molécula que fue modificada fue eliminada, porque ya no permanece como tal. El otro proceso es excreción. La excreción es la eliminación del principio activo, pero de manera incambiada. O sea, la molécula no es modificada, pero es eliminada del organismo. Las dos vías principales son la eliminación renal, o sea, a través de la orina, ¿sí? Filtración, el riñón filtra la sangre y elimina compuestos por orina. También hay excreción biliar, con la bilis, que sale, es producida desde el hígado, ¿sí? Y es enviada hacia primero la vesícula biliar y después hacia el intestino delgado. La capacidad de eliminación de un órgano se mide con este parámetro que se llama aclaramiento o clearance, su palabra en inglés, y se representa con esta letra CL. A mayor clearance, mayor depuración de fármaco de la sangre, ¿sí? O sea, más rápida es la eliminación para un principio activo a una concentración determinada. Bien. Acá hay una pregunta respecto a que no se entendió la idea de volumen de distribución. El volumen de distribución, así como el clearance, en este caso de eliminación, es el parámetro que mide la capacidad de eliminar fármacos de un órgano, o sea, a mayor clearance, por ejemplo, a mayor clearance, mayor capacidad para eliminar el principio activo. ¿Ah? El volumen de distribución mide la capacidad del principio activo para distribuirse desde la sangre hacia tejidos periféricos. O sea, un principio activo con bajo volumen de distribución va a tender a quedarse en la sangre, como vimos el ejemplo para las enzimas, para moléculas grandes, que van a tener un volumen de distribución aproximado a la sangre, o sea, de 5 litros. Un principio activo que se distribuya mucho hacia tejidos periféricos y se acumule en tejidos periféricos va a tener un volumen de distribución mucho más grande. ¿Tá? Esa es la idea que quiero que se entienda. ¿Ah? El volumen de distribución y el clearance son parámetros que miden estos dos procesos que regulan la salida del principio activo desde la sangre, ¿sí? Porque el principio activo puede salir desde la sangre por distribución hacia tejidos o por eliminación. Y en ese caso se va irreversiblemente, no va a volver. Entonces, vamos a repasar un poquito. En excreción el fármaco se elimina de manera incambiada. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la vancomicina es un antibiótico que se elimina en un 80-90% por excreción renal. ¿De qué depende que un principio activo sea excretado o metabolizado? Depende mucho de su solubilidad en agua. Y vamos a ver esta figura. Esto es un esquema de lo que pasa en el riñón. Es una unidad funcional del riñón, ¿sí? Entonces el riñón llega a sangre, ¿sí? Por una arteriola, llega a la sangre con el contenido que tenga la sangre, pero imaginemos que nuestro principio activo, que estamos ahora evaluando, viene por acá, ¿sí? Entonces en una primera instancia, acá hay un filtrado glomerular, ¿sí? El riñón filtra la sangre que pasa a través de este conducto, la filtra y la hace pasar a este túbulo, ¿sí? Acá. Entonces, cuando este filtrado depende mucho del tamaño molecular, por ejemplo, ¿sí? O sea, principios activos chicos, de tamaño hasta un cierto punto de corte, pero hasta un cierto tamaño, van a pasar para acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El riñón está filtrando, está haciendo este proceso de filtrado todo el tiempo y pasa agua
desde la arteriola, o sea, de la sangre, hacia el túbulo, ¿sí? Y acá es donde se va formando la orina, ¿sí? O sea, este túbulo va a llevar hacia la formación de orina y hacia la excreción renal. Pero si toda el agua que se filtra acá se va hacia orina, nos deshidrataríamos, porque este filtrado se hace permanentemente pasa agua por acá. Entonces lo que hace el riñón es hacer pasar agua, pero después reabsorber esa agua, ¿sí? Acá en este proceso. Entonces el agua llega, o sea, ingresa desde la sangre hacia el túbulo, pero después es reabsorbida. Entonces un principio activo que tiene una determinada lipofilia, ¿sí? O sea, afinidad por las grasas, puede atravesar barreras celulares. Saben que la célula tiene una bicapa lipídica y que si un principio activo no tiene determinada afinidad por esa bicapa lipídica, no va a poder atravesar la célula y se va a quedar del otro lado, digamos, del lado exterior. Entonces imagínense que para atravesar esta barrera y volver a la sangre, el principio activo tiene que atravesar un epitelio, ¿sí? Tiene que atravesar capas celulares. Entonces, si el principio activo es lipofílico, o sea, tiene afinidad por grasas, va a poder atravesar perfectamente y va a ser reabsorbido. Entonces, la eliminación renal no va a ser eficiente. El principio activo va a llegar acá, va a pasar por el túbulo, pero después cuando se reabsorba toda el agua, el principio activo va a ir con esa agua de vuelta a la sangre. Entonces, no va a ser eliminado en el riñón. Si el principio activo no es lipofílico, es muy soluble en agua, y no puede atravesar esta pared de células, entonces sí, se va a quedar en este túbulo y se va a ir hacia la orina, ¿sí? Entonces, básicamente podríamos decir que los principios activos que tienen una buena solubilidad acuosa, que son hidrosolubles, que no tienen afinidad por grasas, van a ser excretados renalmente en una gran proporción. Y ese es el ejemplo de la vancomicina. ¿Sí? La vancomicina tiene muchos grupos, tiene una buena solubilidad en agua, por lo tanto, en un 80-90% es eliminado por excreción renal. ¿Qué pasa? Si un principio activo es lipofílico y no puede ser eliminado por excreción renal, lo que va a pasar es que va a ser metabolizado, va a ser sujeto a biotransformación por enzimas, predominantemente hepáticas, y lo que hace la metabolización es buscar modificar la química, la molécula, para hacerla más soluble en agua, para que el metabolito se pueda ir por alguno de los fluidos, orina o bilis. Entonces el ejemplo acá que se muestra son el caso de una benzodiazepina, diazepam por ejemplo, que es metabolizado, y además este ejemplo tiene además metabolitos activos, pero no me quiero detener en eso. Lo que quiero que se entienda es que el metabolismo involucra biotransformación, involucra la transformación de la molécula. ¿Y por qué el organismo tiene que transformar esa molécula? Porque si no la transforma no se la saca de arriba, ¿sí? No se la saca del cuerpo. Entonces la tiene que transformar y la transforma en metabolitos que son más solubles en agua y que por lo tanto pueden ser eliminados por el riñón. O sea, los metabolitos pueden ser luego excretados, ¿sí? Entonces, el panorama que tenemos ahora es: administramos un medicamento por vía intravenosa y una vez que está en la sangre van a ocurrir procesos de distribución hacia distintos lugares, pero a la misma vez van a ocurrir procesos de metabolización, ¿sí? Los dos procesos se denominan disposición, ¿sí? Y esos procesos son los que hacen que la concentración inicial, que era alta porque toda la dosis estaba en la sangre circulando, vaya bajando, ¿sí? Si yo voy midiendo concentraciones a lo largo del tiempo, el organismo va a ir haciendo que esas concentraciones bajen a una determinada velocidad. Esa velocidad se puede medir, ¿sí? Se puede medir con la semivida de eliminación. La semivida de eliminación se define como el tiempo que demora, el tiempo que pasa para que una concentración baje a la mitad. Por ejemplo, acá tenemos una concentración de 10 miligramos por litro a las 3 horas, postdosis,
a las 6 horas postdosis tengo una concentración de 5 miligramos por litro. La concentración bajó a la mitad. Por lo tanto, la semivida de eliminación es de 3 horas. ¿Sí? Vean que acá, entre las 6 y las 9 horas, también va a bajar de 5 a 2,5. ¿Sí? Y así va a ir bajando. Entonces, la semivida de eliminación, que es algo que lo van a encontrar frecuentemente en prospectos. La semivida de eliminación es un concepto que mezcla tanto la distribución como la eliminación. Cuanto más larga es la semivida de eliminación, ¿sí? Cuanto mayor es este número, acá es 3 horas, más lento se va el principio activo del organismo. Porque más tiempo tiene que pasar para que la concentración baje a la mitad. Imagínense en este mismo ejemplo, si en vez de la semivida de eliminación ser de 3 horas, si la semivida de eliminación fuese de, por ejemplo, 7 horas, la concentración bajaría a 5 miligramos por litro recién a las 10 horas postdosis. ¿Sí? Entonces la eliminación sería más lenta. ¿Sí? A ver si puedo anotar acá. Por ejemplo, si la eliminación fuese de 7 horas, bajaría bastante más lento, teniendo una concentración a las 10, supongan que esto es las 10 horas, 10, estoy escribiendo con el mouse, no me maten, ¿sí? Este principio activo se elimina más lento que este, ¿sí? Acá, la semivida de eliminación es de aproximadamente 7 horas, ¿sí? O sea, más larga, el principio activo se va más lento. ¿Sí? ¿Tengo alguna pregunta? Se le llama vida media también. ¿Sí? Sí, esta fórmula es con logaritmo neperiano. Pero no se preocupen por la fórmula porque no es que no quiero que, o sea, no queremos que, no vamos a hacer cálculos. ¿Por qué está esto ahí? Porque para mostrarles que si el volumen de distribución es mayor, o sea, un principio activo que tiene mayor volumen de distribución se distribuye más hacia tejidos periféricos, por lo tanto su semivida va a ser mayor. O sea, va a salir del cuerpo de manera más lenta. ¿Por qué de manera más lenta? Porque está más acumulado en tejidos periféricos. ¿Sí? Entonces, su salida del organismo es más lenta. Sin embargo, el clearance afecta a la semivida de manera opuesta. Si el clearance es mayor, la capacidad de eliminar ese fármaco es mayor, por lo tanto la semivida va a ser menor. ¿Sí? O sea, si el clearance un clearance mayor significa mayor capacidad de eliminación, por lo tanto el fármaco se va a ir más rápido del organismo, por lo tanto su semivida va a ser menor. ¿Bien? A ver. ¿Qué pasa si paso? Bien. Voy a tener que borrar eso. Bien. Bien. Entonces, llegamos a un punto que hablamos de farmacocinética, farmacodinámica, hablamos de biofarmacia al principio y hablamos de procesos de disposición. Vamos a hacer un breve Profesor, repaso. ¿puede repetir otra vez lo último? ¿Qué último? Lo del clearance, no entendí lo último. El impacto del clearance sobre la semivida. El clearance, la semivida de eliminación. A ver. Bien. Lo que dije acá fue que les puse esta ecuación para que ustedes vean que la semivida de eliminación aumenta de manera proporcional con el volumen de distribución. O sea que ven que esto es un cociente volumen de distribución sobre clearance. Si el volumen de distribución aumenta, entonces la semivida de eliminación aumenta. ¿Ok? Si la semivida de eliminación aumenta, entonces el fármaco se va del organismo más lento, porque tiene que pasar más tiempo
para que la concentración baje a la mitad. Ahora, en el caso del clearance, la relación es inversamente proporcional. Si el clearance aumenta, ¿sí? Como está dividiendo acá, si el clearance aumenta, por lo tanto aumenta la capacidad de eliminar el fármaco en el organismo, entonces la semivida de eliminación va a disminuir. ¿Sí? Va a disminuir. Y la semilla de eliminación menor significa que pasa menos tiempo para que la concentración baje a la mitad. Por lo tanto, el principio activo se está yendo más rápido del organismo. ¿Quedó claro ahí? Bien. Entonces vamos a volver a hacer algunas preguntas para ir repasando un poquito. ¿Sí? Vamos a repasar desde la parte inicial, desde biofarmacia. Entonces la pregunta que les hago acá es, ¿la biofarmacia se enfoca en A, la introducción de los fármacos en el organismo, B, los procesos de disposición de fármacos en el organismo, C, la relación entre concentración y efecto, o D, la estabilidad de forma farmacéutica? Acuérdense, solo antes de habilitar las respuestas, que la biofarmacia lo estudiamos, lo presentamos en la clase anterior. ¿Ah? Hoy no hablamos de biofarmacia. Lo que quiero hacer ahora es un repaso hasta ahora para enfocar un poco la cosa. ¿Ah? Ahí tendrían que tener disponible para responder. Vamos a dejar un minuto para que todos puedan responder. Una sola correcta. $15 segundos. Bien. Sí, hay bastante gente que no está respondiendo. Y yo estaría bueno que respondan todos. Yo no veo quién responde qué. La idea es que respondan lo que les parezca para saber un poco cómo están interpretando el tema. ¿Tá? Esa es la idea. Así que mientras más respondan, mejor. No veo quién responde qué. Si responden mal, si responden bien. No tengo ni idea. ¿Ah? Ahora respondieron 41 de 52. Capaz que hay algunos que se están tomando un mate por ahí o están desayunando. Bien, final. Acá tenemos los resultados. Una gran cantidad, 47%, respondió la opción, marcó la opción B. La opción B dice que la biofarmacia se enfoca en los procesos de disposición de fármaco en el organismo. ¿Sí? Esa respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es la respuesta A. La biofarmacia se enfoca en la introducción de fármacos en el organismo. Quizás vino un poco con trampa porque lo que venimos hablando es la velocidad de salida, los procesos de salida, los procesos de disposición. Pero cuando presentamos el tema de biofarmacia, lo que hablamos era que la biofarmacia se concentraba en estudiar cómo puedo hacer que el principio activo ingrese, o sea, cómo tengo que hacer que el principio activo ingrese al organismo para lograr los objetivos terapéuticos. ¿Sí? O sea que la biofarmacia estudia, básicamente es la ciencia de la introducción de fármacos en el organismo. Los procesos de disposición son los procesos que hablamos recién, que regulan la velocidad de salida, que obviamente hay que conocer para poder comprender bien qué va a pasar con el principio activo en el organismo. Bien, pero a eso no le llamamos biofarmacia. Ahora vamos a ver un poco más. Relación entre concentración y efecto que marcaron bastantes, incluso más que la respuesta A. La relación entre concentración y el efecto
es la farmacodinamia, ¿sí? No es la biofarmacia. Y la estabilidad de formas farmacéuticas es otra cosa. Bien, entonces vamos a repasar esta diapositiva que es de la clase anterior, que lo que muestra es, tengo un principio activo, lo pongo en una forma farmacéutica, ¿sí? Se produce un determinado medicamento que es administrado por determinada vía de administración, y ahí se produce lo que es la fase biofarmacéutica, que son todos los procesos que van desde que yo administro el principio activo hasta que el principio activo ingresa a la circulación. ¿Ah? Entonces, la biofarmacia es cómo tengo yo que formular un medicamento para modular la velocidad de ingreso. A ver, hay un concepto que me gustaría repasar acá, en esta gráfica anterior. La velocidad, aquí el perfil farmacocinético, recuerden que nos interesa poder controlar las concentraciones que se generan en el individuo, en un paciente, para poder controlar el efecto que vamos a provocar, ¿sí? Para poder asegurar eficacia y seguridad. Entonces me interesa tener un control sobre este perfil, ¿sí? sobre cómo se mueven las concentraciones en el organismo, sobre las concentraciones que provoco después de administrar una dosis, ¿sí? En un paciente. En este caso, en una administración intravenosa por vía bolo, el control es exclusivamente del organismo y del principio activo, ¿sí? Yo no puedo controlar la velocidad con la cual va a desaparecer el principio activo, o sea, cómo va a caer esta curva. ¿Por qué no lo puedo controlar? Porque depende de la distribución y de la eliminación. Y esas son características del organismo y del principio activo, ¿sí? O sea, definidas por el organismo y por el principio activo. Lo único que puedo hacer yo para regular las concentraciones que aparezcan acá es cambiar la dosis, dar más dosis. Si doy más dosis, va a haber mayores concentraciones. Si doy menos dosis, va a haber menores concentraciones, ¿sí? Y lo otro que puedo controlar es en qué momento voy a repetir la administración. Por ejemplo, podría decir a las 6 horas, o por ejemplo a las 12 horas, la concentración ya es muy baja, por lo tanto voy a administrar una nueva dosis, y por lo tanto, si administro una nueva dosis, dibujar, si yo administro una nueva dosis, a ese tiempo, ¿sí? Lo que va a pasar es que la concentración acá va a aumentar hasta este punto, un poco más, y de ahí va a caer, ¿sí? Entonces, lo que puedo controlar acá es la dosis y el tiempo en el cual voy a repetir la dosis, ¿sí? Pero no puedo controlar mucho más. Entonces vamos a ver cómo hago para regular, como la concentración es un equilibrio entre la velocidad de salida y la velocidad de ingreso. La biofarmacia se concentra en modular la velocidad de ingreso para controlar estas concentraciones. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Seguimos un poco más de repaso antes de avanzar. Vamos a hacer una nueva pregunta. Esta más corta, ¿sí? 30 segundos para responder. La farmacocinética estudia los procesos vinculados a la duración del efecto farmacológico, la intensidad de los efectos adversos, la exposición del organismo al fármaco o la producción de un medicamento. Va respondiendo la mitad de la clase. Apuren, 10 segundos. Bien. Bueno, vean que respondieron 37 de 52. ¿Ah?
Vean ahí. Les estoy mostrando los resultados. La mayoría marcó la respuesta correcta, que es la C. La farmacocinética estudia los procesos vinculados a la exposición del organismo al fármaco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan expuesto está el organismo al fármaco? O sea, cuando medimos concentraciones de fármaco a lo largo del tiempo, eso es farmacocinética, lo que estamos evaluando es qué exposición está teniendo el paciente al principio activo. ¿Sí? La duración del efecto farmacológico está más vinculado a la parte farmacodinámica, la intensidad de los efectos adversos también. Bien. Vamos a avanzar. Quizás tenía alguna pregunta más. Sí. Vamos con otra pregunta. Ahí. Ahora la pregunta es, la probabilidad de que dos personas presenten la misma respuesta clínica a un tratamiento es mayor cuando A, la dosis administrada es la misma, o sea, administro la misma dosis a un conjunto de personas. B, cuando ese conjunto de personas tienen la misma concentración en sangre. C, cuando la concentración en sitio de acción es la misma. O D, cuando el tiempo postdosis es el mismo. E no existe, por las dudas. Bien, un minuto. Paramos A ver, dejo un poquito más. Si hay alguno. Bien. Bueno. Nuevamente se respondió, la mayoría, el 50% respondió la respuesta correcta, marcó la opción correcta, que es la C. La probabilidad o sea, tenemos la probabilidad de que presentar el mismo efecto cuando o sea, la probabilidad es mayor si la concentración en sitio de acción es la misma. ¿Sí? Porque si bien la B no está mal, o sea, es correcta la C en este caso porque estamos hablando de cuál tiene la mayor probabilidad. Pero si la concentración en sangre es la misma, también hay una alta probabilidad de que el efecto sea el mismo. El problema es que distintas personas pueden tener distinta distribución hacia tejidos periféricos, por lo tanto distinta distribución a la biofase y por lo tanto tener distinta concentración en sitio activo. Por lo tanto, a veces iguales concentraciones en sangre no aseguran que el efecto sea el mismo. ¿Sí? Eso es un poco eh, engañoso. Pero me quedo bastante conforme con que la gran mayoría respondió concentraciones y no dosis. ¿Sí? La respuesta de el tiempo postdosis sea el mismo es incorrecta, porque el tiempo postdosis no nos dice nada, ¿no? Distintas personas pueden a distinto o sea, al mismo tiempo postdosis, una persona que elimina más rápido va a tener menos concentración que una persona que elimina más lento. Y por lo tanto pueden tener distintos efectos. Por lo tanto, el tiempo postdosis solo no me dice nada en este caso. Pregunta ambigua. No, pregunta para aprender. No es pregunta para evaluar. Bueno, creo que esta es la última. Para la última de hoy, para, para terminar la parte farmacocinética. La velocidad de eliminación de fármaco del organismo depende de el volumen de distribución, el clearance, la vía de administración o volumen de distribución y clearance. Un minuto. La velocidad de eliminación, lean bien la pregunta.
20 segundos. Bien, si no tienen para responder, para marcar, no sé por qué puede pasar eso, pero marquen mentalmente una respuesta y no pasa nada. Bien, esta es la pregunta que tuvo más respuestas. ¿Sí? Como 90% pudieron responder. Y la gran mayoría, 60%, marcó la opción correcta. Depende del volumen y del clearance, ¿sí? De los dos. ¿Sí? Como dijimos que dependía la semivida de eliminación, ¿sí? Que un poco mide la velocidad de eliminación. Bien, o sea que en ese caso estamos bastante bien. La vía de administración no incide en la velocidad de eliminación, porque es el ingreso, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos vamos a meter en esta otra parte. O sea, vimos bastante sobre la vía de los procesos de salida, los procesos de salida, los procesos que regulan la velocidad de salida del principio activo del organismo. ¿Qué pasa con la vía de ingreso? Con la velocidad de ingreso. ¿Sí? Como les dije antes, si yo administro la dosis de manera instantánea, como en un bolo, ¿sí? Voy a tener una caída del perfil, una caída de concentraciones marcada por la velocidad de salida, pero no voy a poder tener un mayor control sobre la concentración plasmática. ¿Sí? Para evaluar la velocidad de ingreso, tengo que tener distintas cosas, tengo que considerar distintos factores. Uno de ellos es la vía de administración, van a tener una clase específica en este tema. La vía de administración, obviamente distintas vías de administración pueden generar distintas velocidades de ingreso al organismo. ¿Ah? Y eso lo van a estudiar puntualmente en otra clase. ¿Sí? No me quiero detener porque se nos va a ir la clase. Pero la vía de administración tiene incidencia, obviamente. La incidencia la podemos ver en esta gráfica. Miren, en la curva roja marca lo que es un perfil de concentraciones tras administración intravenosa. ¿Sí? Lo que pasa si lo administro, en vez de administrarlo por vía intravenosa, administro, imagínense que es la misma dosis del mismo fármaco, ¿tá? En este caso lo administro, para la línea verde lo administro por vía intramuscular. Entonces, lo que ven es que la forma de la curva cambia totalmente. En vez de empezar a tiempo cero, empezar en una concentración alta, a tiempo cero la concentración es cero. ¿Por qué? Porque cuando se da la inyección intramuscular, si yo mido la concentración en sangre, la concentración del principio activo en ese momento va a ser cero, porque el principio activo todavía no llegó a la sangre. Yo deposito la dosis de principio activo en el músculo y desde allí el principio activo tiene que llegar a la circulación sanguínea y luego distribuirse. ¿Sí? Entonces, a medida que el principio activo va llegando desde el músculo hacia la sangre, las concentraciones en sangre van a ir aumentando. ¿Sí? Y van a ir aumentando hasta que ya no ingrese más, porque ya no hay más para ingresar, y luego de ese momento empieza el descenso en esta curva. ¿Sí? Entonces la velocidad de ingreso, obviamente, en este caso es más lenta. ¿Sí? Y más lenta aún es si yo administro por vía subcutánea. Y más lenta aún en este gráfico, de cualquier manera está muy exagerado. ¿Ah? Está muy exagerado, pero la idea es que vean un poco cualitativamente qué diferencia puede haber. Cuando yo administro por vía oral, la velocidad va a ser bastante más lenta, porque imagínense que, ahora vamos a ver, pero administrar un medicamento por vía oral, y ese medicamento va a llegar al estómago, después va a pasar al intestino, después se tienen que dar determinados procesos y después va a llegar a la sangre. O sea que voy a tener una velocidad más lenta de ingreso. Entonces lo que estoy cambiando en este gráfico estoy manteniendo constante la velocidad de salida, pero estoy cambiando la velocidad de ingreso. Y eso es lo que les quiero mostrar.
la velocidad de ingreso es mayor para la curva roja y es menor para esta curva fucsia. ¿Sí? La vía oral tiene la menor velocidad de ingreso y miren cómo la velocidad de ingreso impacta sobre el perfil de concentraciones para el fármaco a lo largo del tiempo. Lo que quiere decir esto es que si yo puedo controlar la velocidad de ingreso, puedo controlar el perfil de concentraciones en sangre. Y por lo tanto, si puedo de alguna manera generar tecnologías, ¿sí?, que aún usando una sola vía de administración modifiquen la velocidad del principio activo que ingresa al organismo, entonces tengo herramientas para controlar el perfil de concentraciones en sangre. Bien. Entonces, hacia ahí vamos cuando hablamos de biofarmacia, y un poco ahora retomando lo que decíamos en la primera clase. La biofarmacia estudia el ingreso de fármacos al organismo, y ese estudio lo hacemos precisamente para poder desarrollar tecnologías que nos permitan controlar la velocidad de ingreso de fármacos al organismo y por lo tanto controlar el perfil de concentraciones. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora es un poco para mostrarles por qué es importante controlar ese perfil de concentraciones y de qué depende, además de la velocidad de ingreso. Depende también de la velocidad de salida del perfil, por supuesto, eso va a seguir operando. ¿Sí? De la biofarmacia tengo que estudiar, bueno, interacción. Yo lo que estudia es qué pasa, qué interacción se da entre el medicamento y la zona donde se ocurre la administración, el entorno. Y para estudiarlo más fácil, ahora un poco más adelante vamos a ver la vía oral, ¿no? Y ahí vamos a ver los distintos pasos. Pero las administraciones extravasculares, o sea, no las administraciones que se hacen directamente al torrente sanguíneo, ¿sí?, sino extravasculares, como por ejemplo la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía oral, inhalatoria, rectal, distinta de la vía sublingual, la DER tópica. Todas esas administraciones son extravasculares. Cuando administramos un principio activo por vía extravascular, el fármaco, por definición, va a sufrir otros procesos antes de ingresar a la sangre, a la circulación sistémica. Todos esos procesos que ocurren desde que yo administro el principio activo hasta que el principio activo llega a la circulación sistémica, constituyen la fase biofarmacéutica. ¿Sí? Y lo vamos a estudiar bastante mejor con la administración oral. Entonces, a ver si está acá. Bueno, vamos a ver este ejemplo. El medicamento, acuérdense que es un producto que está formado por principio activo, pero además tiene excipientes, ¿no? Y bueno, uno de los primeros pasos que se tiene que dar es la liberación. Es mucho más fácil entender la liberación si piensan en un comprimido que se da por vía oral, ¿no? Cuando yo administro un comprimido por vía oral, la liberación básicamente es la disgregación del comprimido en pequeñas partículas sólidas, ¿no? Pequeñas partículas sólidas de comprimido, o sea, se va a disgregar en el fluido del tracto gastrointestinal, primero en el estómago, después en el intestino. Eso es la liberación. Si el principio activo se queda formando el comprimido, o sea, si el comprimido no se disgrega, no se empieza a romper, entonces no ocurre la liberación. ¿Y qué pasa? La liberación, o sea, la disgregación, favorece un proceso indispensable para que el principio activo ingrese al organismo, ingrese a la circulación sistémica, que es la disolución. ¿Sí? El principio básico acá es que una molécula, una sustancia que no está disuelta en agua, ¿sí?, no puede atravesar un epitelio, no puede atravesar una capa celular, ¿sí? Entonces un principio activo que no se disuelve no puede ingresar a la circulación sistémica, porque imagínense que un principio activo que queda en estado sólido en el intestino, cuando yo lo administro por vía oral,
ese principio activo se va a ser excretado con las heces, ¿sí? No va a ser absorbido. Si no se disuelve, no se puede absorber. Entonces, esta es la secuencia. Primero hay liberación, si yo administro un comprimido, liberación, después ahí tiene que ocurrir la disolución, o sea que el principio, que esas partículas sólidas más chicas del comprimido comiencen a disolver el principio activo en el fluido del tracto gastrointestinal. El principio activo disuelto puede luego ser absorbido, o sea, atravesar el epitelio, la mucosa intestinal y el epitelio intestinal para llegar a la sangre, ¿sí? Esto lo vamos a ver bastante detalle un poco más adelante. Pero son varios procesos los que ocurren entre que, para las administraciones extravasculares, entre que yo administro el medicamento y el momento en que ese medicamento llega a la circulación sistémica. ¿Sí? Esto es un poco lo mismo. Administro el medicamento, se libera del soporte, matriz tecnología del medicamento, luego se tiene que disolver, se absorbe y llega a la sangre. ¿Sí? Estos procesos varían y algunos son más controlables y otros no. La liberación, entonces vamos a, para dejar bien definido esto, la liberación depende de la vía de administración, puede seguir pasos más o menos complejos, ¿tá? Y hay una gran influencia de los excipientes y de la tecnología de fabricación. Vamos a ver dos ejemplos, básicamente. Puede haber, por ejemplo, un excipiente con característica de aumentar muchísimo el proceso de liberación, ¿sí? Se pueden llamar superdesintegrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en muy poco tiempo, en este caso son en menos de un minuto y algo, el comprimido pasa de estar en este formato, el formato compacto, ¿sí? a estar casi totalmente disgregado, ¿sí? O sea, la disgregación lo que hace es permitir el ingreso de agua al comprimido, o sea, ingresa agua y esa agua empieza a dividir, a fraccionar el comprimido en partículas menores. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras más disgregado sea el comprimido, más interacción va a haber entre el agua que hay en el entorno y las partículas sólidas del comprimido, por lo tanto la velocidad de disolución va a ser mayor, ¿no? Piénsenlo en extremos. Si yo, o sea, es la superficie de contacto entre el líquido y el sólido. Si yo tengo el comprimido en este formato, el comprimido como tal, la superficie de absorción, la superficie específica de intercambio entre el fluido y el comprimido está más limitada que si el comprimido está totalmente disgregado. Entonces acá hay mucho más contacto entre el agua y toda la masa de principio activo. Hay mucho más contacto que en esta situación. Por lo tanto, una velocidad de liberación rápida lo que favorece es que la disolución se dé de manera más rápida, ¿sí? Que la disolución sea más rápida. Y por lo tanto voy a estar aumentando la velocidad del todo el proceso que vimos recién: liberación, disolución, absorción. En otro extremo, yo lo que puedo hacer es fabricar productos que intencionalmente retrasen la entrega de principio activo desde la formulación a el fluido gastrointestinal, ¿sí? Y estos son distintos ejemplos, pero, por ejemplo, este comprimido tiene un orificio, ¿sí? Por donde puede salir el principio activo. Y sale a medida que la cámara esta adentro del comprimido se va llenando de agua, ¿sí? Esto se va llenando de agua, empuja y ahí va saliendo el principio activo. Y va saliendo lentamente. Entonces acá estoy controlando. Controlando la velocidad de entrega del principio activo a los fluidos del tracto gastrointestinal, si es administración oral, para enlentecer de manera adrede la liberación, ¿sí? Y por lo tanto la disolución. ¿Tengo preguntas? Bien.
Sí, sí. Después de la liberación viene la disolución, y como dijimos, la disolución es la etapa imprescindible para que un principio activo sea absorbido, para que haya absorción. ¿Ah? Obviamente, en algunas formas farmacéuticas, el principio activo ya está disuelto antes de ser administrado. Por ejemplo, una solución oral, una solución que yo tomo por vía oral, por ejemplo, Buscapina, ¿ah? Ponemos una marca, pero bueno, la Buscapina ya es una solución, ¿sí? El fármaco ya está disuelto. Entonces, en ese caso, no va a haber un proceso de liberación, ¿sí? Ya va a haber directamente el proceso de disolución. Y la disolución depende, obviamente, de la solubilidad del fármaco y de la composición de los líquidos en el sitio de administración. Un principio activo que es muy lipofílico, o sea que es poco soluble en agua, se va a disolver en los fluidos del tracto gastrointestinal de manera lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es poco soluble en agua y todo el contenido del tracto gastrointestinal es principalmente acuoso. Luego, ya vieron algo de fisiología, que a nivel del intestino también tenemos la secreción de sales biliares. Las sales biliares lo que permiten es solubilizar algunas moléculas más hidrofóbicas, o sea, más afines a lípidos, para poder absorberlas, ¿sí? Porque obviamente el organismo está diseñado principalmente para absorber nutrientes y no todos los nutrientes son hidrosolubles, ¿sí? Muchos son de características lipídicas. La absorción se da luego de la disolución y es el conjunto de mecanismos de transporte con los cuales el fármaco ingresa a la circulación sistémica. ¿Ah? La absorción es el proceso final, es la verdadera entrada de fármaco al organismo. Hasta que si no hay absorción, podemos administrar un comprimido al organismo, o sea, podemos ingerirlo por vía oral, pero si no hay absorción, el principio activo nunca va a estar en la sangre y por lo tanto nunca va a ejercer un efecto. ¿Tá? Y para que haya absorción tiene que haber disolución. ¿Sí? Entonces hay distintos procesos de absorción, puede ser, pero la absorción básicamente lo que involucra es atravesar epitelios. ¿Sí? Entonces imagínense en el tejido muscular, en general administraciones intramusculares son suspensiones que no se pueden administrar por vía intravenosa porque son partículas sólidas, se depositan en el músculo y allí en el músculo con la circulación con la circulación que recibe, con el agua que recibe el músculo se va disolviendo el principio activo, va pasando de estado sólido a líquido y luego tiene que atravesar el epitelio, ingresar a los capilares sanguíneos y llegar a la sangre. En el caso de la vía oral tiene que atravesar todo el epitelio intestinal. Y en el caso de una administración tópica tiene que atravesar todas las capas de la epidermis, dermis y después llegar a la sangre. Entonces, este es el proceso del que estamos hablando. Estamos hablando de que administramos un medicamento, puede haber liberación o no, ¿sí? Si el principio activo, por ejemplo, si yo administro una suspensión, no va a haber liberación porque las partículas sólidas ya están separadas, ¿sí? Ya están en pequeñas partículas, una suspensión, por ejemplo, un polvo que se reconstituye y se administra por vía oral. Tiene que haber disolución sí o sí si el principio activo está en estado sólido, pero si el principio activo que administro está en estado líquido, tampoco va a haber disolución. Lo que sí o sí va a ocurrir siempre es la absorción para una administración extravascular, que es el pasaje del principio activo hacia la sangre. ¿Ok? Una vez que llega a la sangre, empiezan a operar los procesos de disposición, que son los que estudiamos en el principio de la clase de hoy. Entonces, la fase biofarmacéutica y lo que estudia la biofarmacia es todo lo que ocurre antes de que el principio activo, o sea,
hasta que el principio activo llega a la sangre, ¿sí? Todos estos procesos los tengo que estudiar, los tengo que conocer si yo quiero producir, generar tecnologías en medicamentos que controlen la velocidad con la que el principio activo va a llegar a la sangre. Y de nuevo, ¿por qué quiero controlar esa velocidad? Porque quiero controlar los perfiles de fármaco, las concentraciones de fármaco en sangre, para lograr una mayor probabilidad de eficacia y seguridad, o sea, de alcanzar los objetivos terapéuticos. La farmacocinética muchas veces la van a ver resumida en esta sigla, LADME. Y esa sigla refleja los distintos procesos que se pueden dar después de una administración. Esos procesos son liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vean que disolución no está. A mí esta sigla LADME no me gusta mucho, pero bueno, la van a encontrar por todos lados. Y eso es un poco lo que refleja. Son los distintos procesos que puede sufrir un principio activo, ¿sí? Dentro de ese proceso podemos separar lo que es la fase biofarmacéutica, una administración intravascular, o sea, una administración que va directamente a la sangre, no va a sufrir ninguno de estos procesos, sino que directamente se va a dar la disposición, distribución, metabolismo, excreción. Sin embargo, administraciones extravasculares sí van a tener todos estos procesos. ¿Bien? Voy a las preguntas. Si es suspensión o emulsión, ¿se libera y luego se absorbe? En todos los casos va a haber absorción. Una suspensión o emulsión no se tendría que liberar. ¿Ah? O sea, no habría una liberación. La liberación es la disgregación o el momento en el cual, por ejemplo, por ejemplo, si es una cápsula, imagínense esto, imagínense cápsulas de gelatina blanda de ibuprofeno, ¿sí? Que están muy en uso. Esas cápsulas de gelatina blanda tienen adentro al ibuprofeno en una determinada emulsión, ¿sí? Creo que es una emulsión, si no me equivoco, capaz que es una solución. Ahí va a haber un proceso de liberación que es la rotura de la cápsula para permitir que el contenido, ¿sí?, de adentro de la cápsula, por lo tanto el ibuprofeno, salga hacia el fluido del tracto gastrointestinal. Si esa cápsula nunca se rompe, no hay liberación, entonces nunca no va a haber absorción posible, porque el principio activo nunca se va a absorber si se queda dentro de la cápsula, ¿sí? Pero en otros casos, si hablamos de suspensiones, emulsiones o soluciones, no va a haber un proceso de liberación. Lo que tiene que haber es un proceso de disolución, ¿sí?, y luego absorción. Entonces vean cómo yo puedo controlar en este gráfico, cómo puedo controlar, y no se ve, ahí no se ve, lo voy a hacer con anotación. No sé por qué esta gráfica siempre queda igual. ¿Cómo puedo controlar la velocidad de ingreso con distintas formas farmacéuticas? Entonces, la solución oral, ¿sí? Traten de hacer este ejercicio cuando ven esto, antes de que yo anote. Traten de reconocer qué perfil pertenece a qué formulación, ¿ah? Entonces, acá lo que tengo son perfiles farmacocinéticos de concentración a lo largo del tiempo que difieren en la velocidad de ingreso, ¿ah? Todos tienen igual velocidad de salida, pero lo que está cambiando es la velocidad de ingreso. ¿Cómo cambia la velocidad de ingreso en este caso? No con la vía de administración, como vimos en el ejemplo hace un rato, sino con la formulación. Tengo una solución oral, una cápsula de gelatina blanda, un comprimido de liberación retardada y un comprimido de liberación convencional. La solución oral es una solución, o sea, ya está el principio activo disuelto en solución, ¿sí? O sea que al administrarlo, el único proceso que se tiene que dar es la absorción. La cápsula de gelatina blanda puede ser esa misma solución, pero recubierta, o sea, incluida en una cápsula, como vimos el ejemplo recién para ibuprofeno.
Un comprimido de liberación convencional es un comprimido, ¿tá? Que se tiene, obviamente tiene que haber liberación, luego tiene que haber disolución y luego haber absorción. Y el comprimido de liberación retardada es un tipo de modificación de la forma farmacéutica, o sea, un tipo de liberación modificada, en el cual, primero vamos a ver estos tres, ¿tá? Les voy a mostrar las gráficas, a ver si alguien tiene alguna respuesta. No se distinguen las líneas, ya sé, por eso voy a marcar ahora. Entonces, la solución oral es esta. ¿Sí? Es la formulación que provoca el ingreso más rápido de principio activo al organismo. ¿Sí? Por lo tanto, a mayor velocidad de ingreso, vemos que como ingresa más rápido la dosis, la concentración máxima que se logra es mayor. ¿Y por qué pasa esto? Porque a medida que el principio activo ingresa al organismo, también empieza a distribuirse y a eliminarse. Entonces, si la velocidad de ingreso es lenta, entonces el perfil va a ser más aplanado. ¿Sí? Si les cuesta visualizar esto, piensen en el ejemplo que vi, en el ejemplo gráfico que mencioné sobre el balde con entrada y salida de agua. La salida de agua va a estar abierta siempre, a una determinada velocidad. Si ustedes ponen toda el agua de golpe, ¿sí? Una velocidad de ingreso de agua muy rápido, la altura de agua en el balde va a ser bastante alta. Si ustedes ponen el agua de a poquito, el agua también se va a ir eliminando. Por lo tanto, la altura del agua va a ir aumentando, pero mucho menos que si yo pongo toda el agua de golpe. ¿Sí? Pues la solución oral es la que logra la velocidad de ingreso más rápida y por lo tanto logra una concentración máxima mayor. ¿Sí? Este ingreso es más rápido. La cápsula de gelatina blanda tiene la solución, pero la tiene contenida en una cápsula. Esa cápsula se tiene que romper para liberar la solución, pero no tiene que haber, no necesita un proceso de disolución, porque la solución ya está, el principio activo ya está disuelto. Por lo tanto, la cápsula es el segundo perfil, el que muestra la velocidad, la segunda velocidad más alta, digamos. ¿Sí? El comprimido de liberación convencional, en el caso de comprimido, tiene que ocurrir la liberación, después tiene que ocurrir la disolución, porque el fármaco está en estado sólido, y después la absorción. Por lo tanto, es la velocidad de ingreso más lenta. Y el comprimido de liberación convencional es este. ¿Sí? Nos queda comprimido de liberación retardada. ¿Qué es un comprimido de liberación retardada? Es un comprimido en el cual se agrega un excipiente, una capa exterior al comprimido, que impide la liberación en el estómago. ¿Ah? O sea, el excipiente con el cual yo recubro el comprimido no se disuelve, no permite el ingreso de agua en el estómago. ¿Ah? No permite que ingrese agua. Por lo tanto, la liberación va a ocurrir recién cuando ese comprimido llegue al intestino. ¿Sí? Si mientras el comprimido está en el estómago, no se puede disgregar. Como no se puede disgregar, como no puede entrar agua, no se puede liberar y no se puede disolver el principio activo que está allí. Entonces el comprimido de liberación retardada tiene este efecto. El efecto de retrasar, vean esto, acá hay un determinado tiempo de latencia, un tiempo en el cual, o sea, pasan algunas horas para que el comprimido pase por el estómago, llegue al intestino y se pueda comenzar a liberar y luego el principio activo a disolver. ¿Sí? Eso es un comprimido de liberación retardada. Entonces acá ustedes ya, o sea, estas son formas farmacéuticas que manejamos a diario y que los comprimidos de liberación retardada son bastante frecuentes. Por ejemplo, AINES, y por ejemplo una razón para formular un comprimido de liberación retardada puede ser que el comprimido, que ese principio activo, yo no quiera que se disuelva en el estómago porque, por ejemplo, se degrada. ¿Sí?
Por ejemplo, el omeprazol, por ejemplo, el omeprazol es un principio activo que es inestable a pH ácido. O sea que si el omeprazol se disuelve en el fluido del estómago, se va a degradar. Se va a degradar bastante rápido, y si se degrada la dosis de omeprazol que yo doy en el estómago, por lo tanto nunca va a entrar a la sangre, ¿sí? Porque es un paso previo de la estancia en el estómago, y por lo tanto nunca voy a tener el efecto. Entonces los gránulos de omeprazol, el omeprazol se administra como en forma de gránulos que se dan en una cápsula, esos gránulos se recubren de un excipiente que es gastroresistente, o sea, no se disuelve en el estómago, para impedir que el omeprazol pueda disolverse en el estómago y por lo tanto ser degradado al pH gástrico. Cuando pasan al intestino, el pH aumenta, o sea, no tengo un pH ácido, sino que tengo un pH un poco más alcalino, y por lo tanto el omeprazol se puede disolver y su degradación es muchísimo menor. Bueno, esa es una buena pregunta. Acá hay una pregunta que dice: tengo una mascota que tiene que tomar medicación de liberación retardada y se la damos molida. ¿No hace efecto entonces? No. No es que no haga efecto. Si yo tengo si ustedes agarran un comprimido de liberación retardada y lo fraccionan, ¿tá? Lo que hacen es estar alterando las características de liberación retardada. O sea, ese principio activo ya se va a estar disolviendo apenas apenas entre en contacto con un fluido del tracto gastrointestinal, ¿sí? En principio, si el comprimido es de liberación retardada, no se debe fraccionar, no se debe fragmentar o moler. ¿Por qué? Porque vamos a estar alterando las condiciones de gastroresistencia. Ahora, eso no quiere decir que no haga efecto. No haría efecto si el fármaco que está allí se degrada a pH ácido. Entonces, como se encuentra con el estómago, en un principio se encuentra en un pH ácido, se puede degradar y por lo tanto el efecto puede ser menor porque va a estar vamos a estar perdiendo parte de la dosis en el estómago. Pero hay principios activos que se formulan como comprimido de liberación retardada no para protegerlos al principio activo, sino para proteger al estómago, por ejemplo. O sea, principios activos que si se disuelven en el estómago, se absorben en la mucosa gástrica y provocan, por ejemplo, un aumento en la secreción de ácido clorhídrico o provocan daños a nivel estomacal, ¿tá? Entonces, esos comprimidos se recubren, pero no para proteger al principio activo, sino como para proteger al estómago. Entonces habría que ver qué principio activo es el que se está administrando para saber. Pero en principio, si ustedes tienen cualquier formulación de liberación retardada o de liberación prolongada, como vamos a ver, no cualquiera, bueno, no me meto en liberación prolongada. Si tienen liberación retardada, no se fracciona. ¿Sí? Bien. Bueno, de las últimas preguntas que me quedan, a ver si tengo alguna más. Bien, vamos con 2 preguntas y cerramos la clase de hoy. Vamos a hacer esto. ¿Cómo afecta la fase biofarmacéutica a la respuesta farmacocinética? A. Modificando la cantidad eliminada. B. Regulando el ingreso a la circulación sistémica. C. Controlando el margen terapéutico. D. Regulando la distribución hacia el sitio de acción. ¿Sí? Va la pregunta ya. Un minuto. Vamos, respondan, así tenemos una percepción.
5 segundos. Bien. Bueno, estos son los resultados. Se respondieron mucho la respuesta, marcaron las opciones B y D. ¿Ah? Vamos a descartar las opciones A y C. O sea, la fase biofarmacéutica no puede modificar la cantidad eliminada. ¿Tá? La velocidad de eliminación del principio activo va a depender del principio activo y del organismo. ¿Sí? La respuesta C tampoco es correcta, controlando el margen terapéutico. El margen terapéutico es un rango es una ventana, un rango de concentraciones entre la concentración que la mínima concentración que necesito para provocar el efecto buscado y el techo es la mínima concentración que empieza a generar toxicidad. Entonces, tengo que tener las concentraciones. El margen terapéutico marca el máximo y el mínimo de concentraciones en las cuales yo me tengo que mover para lograr eficacia y seguridad. Ahora quiero que, viendo las respuestas y habiendo descartado A y C, vuelvan a responder entre B o D. ¿Sí? Piénsenla un poquito más y respondan B o D. ¿Sí? Va. $20 segundos. Queda algo de gente por responder. 5. Bien. Bueno. Se ve que los engañé de alguna manera porque muchos cambiaron a responder la D. La respuesta correcta es la B. La fase biofarmacéutica, acuérdense que son los procesos que se llevan a, o sea, los procesos que ocurren entre que yo administro el medicamento y el momento en el cual el principio activo ingresa a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces la fase biofarmacéutica regula el ingreso a la circulación sistémica. ¿Ah? Y eso es lo que estudia la biofarmacia. ¿Ok? ¿Por qué estudio eso? Porque quiero modificar los productos, las especialidades farmacéuticas para adaptarme a la fase biofarmacéutica para poder controlarla. Adaptarme no, poder controlarla para poder regular la velocidad de ingreso y así regular el perfil de concentraciones plasmáticas. La respuesta D, regular la distribución hacia el sitio de acción, en principio no es regulable. No, es regulable, no voy a decir que no, porque es, pero no es parte de la fase biofarmacéutica. ¿Sí? Es más parte de la distribución, es parte de la disposición. ¿Sí? La disposición involucra distribución y eliminación. Y la distribución es parte de la disposición y por tanto queda fuera, el principio activo ya está en la sangre, por lo tanto queda fuera de la fase biofarmacéutica. No es para nada ambigua esta pregunta, en ningún caso sería ambigua. Totalmente clara, regulando el ingreso a la circulación sistémica. Eso es básicamente de lo que venimos hablando. Una más. No se quejen. Una más.
¿Qué procesos limitan la velocidad de ingreso de fármaco desde una cápsula de gelatina blanda al organismo? A. Liberación. Bueno. B. Disolución. C. Liberación más disolución. D. Liberación más absorción. Miren, le voy a reconocer una cosa. A ver. Esta pregunta sí es ambigua. Porque, y no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el contenido de la cápsula de gelatina blanda puede ser una emulsión, por ejemplo, o puede ser diferente, ¿no? Si el contenido de la gelatina blanda es una solución, entonces solo va a haber liberación. Va a haber liberación, el contenido de la solución va a quedar liberada y se va a poder absorber. No va a haber disolución porque el principio activo ya está disuelto. ¿Sí? Pero si el contenido de la cápsula, perdón, y también va a haber absorción, o sea que en ese caso la respuesta es la D. ¿Sí? Absorción tiene que haber siempre. ¿Sí? Pero podría haber disolución, ¿sí? Si, la sustancia que está dentro de la cápsula de gelatina blanda no es una solución o si es una emulsión, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, acá la respuesta correcta era la D, pero podría haber disolución también. O sea, además, la correcta acá era la D, principalmente porque absorción tiene que haber sí o sí para que haya ingreso al organismo. Bien. Si hay alguna otra pregunta, es un buen momento, porque vamos a finalizar la clase de hoy y lo que queda de este tema lo vamos a terminar el jueves. Esta última pregunta no se entendió. Lo que es, ¿qué proceso limita la velocidad de ingreso de fármaco desde una cápsula de gelatina blanda al organismo? O sea, cuando yo administro una cápsula de gelatina blanda por vía oral, ¿ok? ¿Qué procesos se dan en la fase biofarmacéutica hasta que el principio activo llega a la circulación sistémica? Y los procesos que se dan son liberación, porque se tiene que romper la cápsula para liberar el contenido, o sea, liberación se va a dar siempre. Absorción se va a tener que dar sí o sí, porque si no el principio activo no va a llegar a la circulación sistémica. Por lo tanto, ahí la respuesta correcta es la D. Pero podría darse disolución también si el contenido que tengo dentro de la cápsula no es una solución acuosa. ¿Ok? Bien, sí, claro, le voy a subir la diapositiva y va a quedar el video. Bueno, nos vemos el jueves. Pasen bien.